Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Único en su tipo, último en su tipo. Traducida por Sr. Dylan en Wattpad. El autor original es Nomason Pines en AOP 3. Harry Potter había terminado su historia. Había cumplido su destino. Podía sentarse, calmarse y disfrutar de su felicidad para siempre. Y parecía que la vida finalmente se lo permitiría. Pero entonces, 16 años después, un fenómeno mágico inusual se está extendiendo entre la población Muggle, uno que cambiará irrevocablemente la sociedad Muggle, y el mundo mágico no iba a quedar tan sin cambios como a la gente le hubiera gustado. Así fue. Pero quizás todos deberían haberse dado cuenta de que Harry tampoco salió de la batalla de Hogwarts tan sin cambios como le hubiera gustado. Capítulo 01. El último en su tipo. A Harry le habían llamado muchas cosas a lo largo de su vida, además de su nombre, es decir, fenómeno, chico, ambos antes de que supiera su nombre real, lo que decía mucho sobre sus primeros años en la vida. El niño que vivió, el campeón de los 3 magos, el elegido, el indeseable número 1, el hombre que conquistó y toda esa basura con guiones. Pero el último título que recibió ni siquiera había surgido en sus pensamientos más cínicos. Oye, amigo, felicidades por tu 34º cumpleaños. Y todo comenzó en un día que comenzó tan normalmente como cualquier día para él en los años posteriores a la batalla de Hogwarts. Ron, no hay nada especial en tener 34, suspiró Harry, quitando el brazo de su mejor amigo de su hombro. Después de todo, los cumpleaños no eran muy especiales, especialmente para él. Sí, su 11º cumpleaños había sido muy especial, por esas pocas horas felices en las que pensó que ya no era el extraño, y su 17º, lo que significó el fin de Trace y su impotencia lejos de Hogwarts. Pero para la mayoría de las personas, los cumpleaños se volvieron irrelevantes después de la infancia, y básicamente todos sus cumpleaños hasta los 17 años no habían sido buenos de todos modos, por lo que estaba bastante amargado con el tema. Especialmente ahora no era bienvenido. Estaba a punto de aceptar un trabajo importante después de un periodo bastante largo de deberes mundanos, como a él y a sus pocos colegas les gustaba llamarlo, cuando lo llamaron para que abandonara la oficina. Si alguna vez hubiera considerado importantes los cumpleaños, habría prestado atención a la fecha y habría esperado la sorpresa. Que casi lo hizo hechizar a la multitud deprimentemente pequeña pero jovial escondida dentro de su departamento. No lo sé, Harry, este pastel tiene un sabor muy especial para mí, bromeó Ron, mirando su plato limpio lamido y el pastel a medio comer con forma de soplón que descansaba sobre la mesa. Oye, déjanos un poco para el resto de nosotros, glotón. Neville gritó juguetonamente mientras hacía flotar la cosa a través de la habitación con un movimiento de su varita, justo fuera del alcance de Ron, sus delicadas y animadas alas aleteaban hilarantemente para la cosa de gran tamaño. No es mi culpa que Hermione tenga dulces prohibidos en la casa, hizo un puchero Ron mientras observaba cómo el pastel se alejaba levitando. Es como si no pudiera entender que hay una razón por la que no tenemos a esos dentistas suyos aquí. Estoy bastante seguro de que es solo una costumbre para ella, Ron. Harry se encogió de hombros, mirando a George, quien estaba sospechosamente callado mientras se acercaba al pastel detrás de Neville, y desvió la mirada. Y prefiero no experimentar otra de tus peleas esta noche, ya sabes, así que no digas eso cuando ella esté cerca. Miró a través de la habitación, ignorando deliberadamente el caramelo de lengua que George estaba escondiendo en el pedazo de pastel que Neville había dejado a un lado. ¿Dónde está Hermione de todos modos? ¿Aún en el trabajo? La única otra persona que faltaba y que podría venir era Ginny, pero las cosas habían sido un poco incómodas durante mucho tiempo, cuando apenas unos años después de establecerse intentaron formar una familia, solo para darse cuenta de que no una, sino 2 maldiciones asesinas habían acabado con cualquier posibilidad para él. En cambio, había vuelto a ser la chica más independiente y proactiva que él la recordaba en su juventud, uniéndose a las arpías y, después de un año, silenciosamente pidiendo el fin de su matrimonio de corta duración una vez que ambos se dieron cuenta de que no había nada que hacer. Ya no hay mucho que hacer entre ellos dos, especialmente con Harry tan preocupado por volverse loco saltando entre trabajos sin ella o una familia cerca para incentivar la necesidad de un ingreso estable, tratando y sin éxito de encontrar algo con lo que realmente pudiera conformarse. Fue en momentos contemplativos como estos que Harry se preguntó si las mujeres Weasley simplemente tenían ese fuerte instinto familiar, y qué habría estado haciendo Molly ahora si Arthur hubiera tenido problemas similares en el pasado.
No es que realmente pudiera culpar a Ginny por decidir concentrarse en otras cosas además de la familia. La adopción no era realmente una cosa en el mundo mágico. No es que hubiera muchos niños mágicos dados en adopción de todos modos, gracias a lo mucho que se apreciaba a los niños mágicos en comparación con el mundo mugle, a sus propios prejuicios de sangre pura para parte de la población. Cualquier otro de sus amigos estaba demasiado ocupado. Según la última tarjeta de cumpleaños que le envió hace un año, Harry supuso que Luna todavía estaba con Rolf en su expedición alrededor del mundo que ya duraba más de una década. Esa última carta les dijo que habían cambiado el curso de su viaje a China, basándose en otra de las intuiciones de Luna. Todos hicieron una apuesta sobre cuál de los cumpleaños de Harry finalmente recibirían una tarjeta que terminaría con Luna y Rolf Scamander en lugar de Luna Lovegoy y Rolf Scamander. Quizás sería este año. La tarjeta anual debía entregarse en cualquier momento. Bill estaba ocupado básicamente por la misma razón por la que Harry había estado de mal humor cuando lo llamaron. Ahora que lo pensaba, ese bastardo probablemente estaba involucrado y le había dicho que aceptaría el trabajo por esa misma razón. De todos modos, la única persona restante que técnicamente podría haber venido era Teddy, ya que este era su verano entre quinto y sexto año, pero al mirar el barril metafórico de botellas intactas de Fire Whisky en la esquina, no pensó que Ron y los demás querían una Andrómeda enojada en la puerta de su casa después de que su nieto menor de edad regresara estúpidamente borracho de la fiesta que claramente habían imaginado. Ron suspiró, hundiéndose en el sofá. Sí, ha estado trabajando horas extras todos los días durante el último mes. Ojalá pudiera hablar sobre algo de eso. Ya es bastante malo que tuviéramos que cancelar esa reunión en la Copa del Mundo a principios de este mes. Ni siquiera llegamos a saber por qué, se lamentó. Oye, ella está trabajando en ello, dijo Harry, riendo. De alguna manera, Inefable en el departamento de misterios había sido tan apropiado para ella, pero nadie lo había esperado hasta el momento en que fue revelado. Todos asumieron que ella aspiraba a algo así como ministro o departamento de criaturas mágicas, con el objetivo de reformar todo como había estado fantaseando durante todos esos años. Y cuando ella trajo la noticia de su aceptación en el Ministerio de Magia, todos lo celebraron. Si no hubiera sido por algunas raras circunstancias en las que pillaron a Hermione mintiendo, nunca se habrían dado cuenta. Especialmente cuando ella misma no podía decírselo. Dicho esto, todavía estaba en el negocio de reformar todo el sistema. Como era de esperar, estaba horrorizada por el sello indescriptible que guardaba los misterios en el DOM. Básicamente era exactamente lo contrario de lo que se suponía que era una institución científica. A estas alturas, ya había estado trabajando para convertir el DOM en una institución académica adecuada y transparente durante varios años y, con suerte, pronto comenzaría a ver algunos resultados. De todos modos, la actual serie de trabajo extra parecía prometedora. Cualquier respuesta de Ron, o el repentino sonido de arcadas cuando la lengua de Neville se hinchó fuera de su boca después de un mordisco desprevenido acompañado por las risas de George, fueron ahogados por el wash llameante y la luz verde que indicaba la llegada de la Red Flu. Una melena de tupido cabello castaño se balanceó cuando la llegada se giró para desvanecer las cenizas de la chimenea con un evanesco murmurado. «Mione, ahí estás», gritó Ron, habiendo pasado del pastel a una más sustanciosa ala de pollo. Harry no podía exactamente culparlo por estar hambriento después de un día completo cuidando a Rose. Prácticamente se había convertido en un trabajo de tiempo completo para él una vez que dejó los Aurores poco después de que Harry se fuera, incluso si ella ya tenía 8 años. Como era de esperar, su esposa no parecía muy contenta con la situación en la que había entrado. «No me llames así, Ronald, sinceramente. Tener la boca llena no es una excusa», resopló Hermione, antes de que una sonrisa cansada apareciera en su rostro. «No es demasiado tarde, ¿verdad, Harry?», preguntó, desviando su vista de Ron, quien tímidamente se limpiaba la boca con una servilleta. Harry se encogió de hombros. «Realmente no esperaba nada, así que no puedo enojarme porque alguien llega tarde, ¿verdad?». Hermione lo miró, pero no pudo encontrar ningún fallo en su lógica. De todos modos, no antes de que Ron terminara de ponerse presentable y hablara. «Entonces, nuestra constante molestia está cada vez más cerca de molestar a que ese sello tuyo se rompa», preguntó descaradamente. Hermione puso los ojos en blanco, una leve sonrisa revelaba sus verdaderos sentimientos. «Para cuando estés a punto de romperlo, ya me habré deshecho de esa práctica atroz». Hizo una pausa por un momento, pensando. «En realidad, hablando de, no importa». Ella sacudió su cabeza.
Esta es tu fiesta, Harry. No, ya hemos agotado todos los temas. No es que haya mucha diferencia de qué hablar comparado con ayer, respondió. Por favor, despotrica sobre algo interesante antes de que George decida llamar a Perky por Red Flu para hablar sobre los resultados trimestrales de su negocio. Dijo, en broma. En el fondo, un George que estaba deshaciendo su broma a Neville se animó, una sonrisa se extendió por su rostro, que Hermione evidentemente vio formarse también, mientras respondía apresuradamente. Bueno, si estás seguro, su rostro cambió al tipo que hacía evidente que no había nadie que la detuviera ahora, incluso si quisieran. Finalmente logré aprobar una de mis propuestas, dijo con orgullo. ¿Cuál? Bromeó Ron. ¿El que está en el cuaderno 4 o el número 7? Hermione resopló. Cuaderno 3, para tu información. Ella hizo una mueca al darse cuenta de que había caído en su broma, antes de ignorarla. A partir de ahora, cualquier descubrimiento o información previamente existente que vaya a influir significativamente en el mundo mágico, independientemente del secreto, será desprecintado y comunicado a través de un comunicado de prensa. Como un campo científico propiamente dicho, finalizó refunfuñando. ¿Qué fue necesario para lograrlo? Incluso la última vez que hicieron comunicados de prensa, esos fueron simplemente tonterías inventadas por los mortífagos. Preguntó Neville, acercándose detrás de ellos, con la lengua hacia atrás donde se suponía que debía estar y George frotándose el trasero por el hechizo punzante y dominado que recibió. Debe ser una noticia si han decidido que valía la pena ceder. Hermione le dio a Neville un elegante gesto de asentimiento ante la pregunta puente. Sí. ¿Recuerdas ese artículo de noticias sobre un bebé resplandeciente que nació en China en febrero? ¿Te refieres al titular de la edición Involved del Daily Prophet? Preguntó Ron con incredulidad. ¿El que todos pensaron que significaba el fin del estatuto porque algunos olvidadores no pudieron decidir qué hacer con la magia accidental del bebé? ¿No se solucionó eso? Harry también recordó ese día, aunque solo fuera por el pico de ansiedad que él y toda la Gran Bretaña mágica habían pasado en los días posteriores a ese artículo. Lo que había comenzado como una rutina, aunque una muestra ligeramente inusual de magia accidental, los Obliviadores dieron un paso adelante cuando se dieron cuenta de que el bebé nacido de Muggles no podía apagarlo, ni ellos tampoco. En ese momento, un médico ya había filmado y publicado un vídeo del niño. Afortunadamente, el relativamente nuevo equipo de intervención de Internet de IGU ya se había asegurado de que el evento fuera denunciado como un engaño elaborado, y los padres del niño habían sido informados sobre el mundo mágico antes de ser discretamente trasladados a un lugar más seguro. Algunos casos más de este tipo inusual de magia accidental habían aparecido en todo el mundo, según algún artículo ocasional en el Daily Prophet, relegado a la enésima página ahora que todos habían decidido que esto era solo una nueva cosa extraña con magia que podía manejarse. Quizás algo que hoy en día solo se puede notar con esa ingeniosa web mundial y las redes sociales extendidas por todo el mundo, fue el pensamiento colectivo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Preguntó Harry, intrigado por qué era tan importante ahora, varios meses después. Vamos, de rama. Bueno, recientemente hemos recibido algunos casos como ese aquí, comenzó Hermione lentamente. Ah, el típico interés propio del mundo mágico del Reino Unido. ¿Por qué no se sorprendió en absoluto? Dicho esto, Hermione parecía muy nerviosa por lo que iba a decir a continuación. Uno de ellos es un Skip de 7 años, concluyó, esperando que cayera el centavo. ¿Entonces el Skip no es realmente un Skip? Preguntó Ron, aparentemente sin entender que había un centavo y afortunadamente ocultando el hecho de que Harry tampoco lo recibiría. No, Ronald. Es tan Skip como estuvo escondido en la mansión familiar hasta ahora, resopló Hermione. Pagaron por una prueba completa de detección de magia durante la infancia y todo eso. Ella, junto con el resto de ellos, claramente no estaba contenta con esa pequeña práctica más reciente. No lo sé, intervino George, acercándose como un pato. Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, ¿lo comprobamos?, interrumpió Hermione con impaciencia. Si es magia, no se parece en nada al tipo que conocemos. Nos llevó casi todo el mes descubrir alguna hipótesis decente. Ahora que tenemos uno, será parte del primer comunicado de prensa mañana por la mañana, por lo que ahora puedo hablar de los detalles. Si esperaba engancharlos con su historia, ciertamente lo logró. Ciertamente parecía bastante feliz con la forma en que finalmente habían puesto toda su atención en ella. Harry ciertamente había dejado de lado cualquier pensamiento sobre su 34º cumpleaños.
Gracias a otro cambio que logré impulsar, hemos colaborado con la IGU para comparar los hallazgos internacionales, y los únicos vínculos reales que hemos encontrado hasta ahora es que solo ocurre en niños menores de 5 años, con una ocasional es un caso atípico, y todos son petardos, o descienden directamente de petardos, corrigió Hermione. Hizo una pausa, pareciendo pensativa. Nuestra teoría actual es que esta es la respuesta de Magic a los nacimientos mágicos inferiores en... Espera, interrumpió Ron, dándole una mirada de incredulidad. No me digas que ahora estás diciendo que Lady Magic es una putrefacción que predican esos locos de sangre pura. Absolutamente no. Hermione resopló indignada, con el cabello erizado. ¿Es Magic en su conjunto un sistema equilibrado y autocorrector? Absolutamente. ¿Es sensible hasta cierto punto como un animal? Buenas posibilidades de que eso ocurra. ¿Es inteligente? Ciertamente no. De todos modos, sinceramente espero que no. Se compuso y su cabello volvió a calmarse. Hicimos un estudio más físico, ante mi insistencia, y descubrimos que todos estos niños han encontrado una manera de incorporar físicamente la magia a su biología. Espera, ¿eso es diferente a nosotros? Harry intervino. Pensé que todos teníamos algo, se detuvo cuando Hermione comenzó a frotarse la frente. ¿Por qué Hogwarts no tiene teoría mágica en el plan de estudios más allá de las lecciones introductorias de Flitwick? Murmuró, antes de darse cuenta de que todos la habían escuchado. En el silencio anticipado de la habitación. Lo siento. Simplemente estoy muy cansada. Y ella también interpretó el papel. Y ahora me estoy metiendo en tu grupo. Oh Harry, oye, pregunté, no. Harry respondió. ¿Quieres dormir un rato en el sofá? Preguntó preocupado. Hermione lo restó importancia con un no, estoy bien. Terminaré esto primero. Se pellizcó para volver al modo de conferencia. No tenemos ningún gen mágico en nuestro ADN, ni ninguna glándula adicional en nuestro cerebro, ni un núcleo mágico metafísico conectado a nuestro cuerpo, ni algún saco biliar mágico adherido a nuestro corazón. Somos funcionalmente idénticos a los muggles, excepto que podemos manipular la magia ambiental y sus corrientes, canalizarla a través de nuestros cuerpos y enfocarla a través de nuestras varitas para obligarla a hacer algo. En realidad, almacenar, concentrar e integrar magia en un cuerpo físico no es algo que podamos hacer. Harry sintió que el calor subía a sus mejillas cuando se corrigió una idea errónea que ni siquiera se había dado cuenta de que tenía. Aunque ¿cómo se heredó la magia entonces? Oh, bueno, la magia que tenía algunas peculiaridades inexplicables era lo que la hacía mágica. Entonces, esto es diferente entonces. ¿Qué ibas a decir sobre lo que hace Magic? Se interrumpió, incitándola a responder. Bien. Entonces, el ministerio ha hecho todo lo posible para ocultarlo, pero nuestras mágicas tasas de natalidad no se han recuperado en absoluto después de las últimas 3 guerras. A estas alturas somos una población demasiado pequeña, dijo Hermione con cansancio. Parecía que incluso personas como Hermione podían dejarse arrastrar por la estrechez de miras de la Gran Bretaña mágica. Hasta donde Harry sabía, en todas partes fuera de Europa probablemente les estaba yendo bien. Así que la teoría ahora es que Magic está intentando aumentar la cantidad de usuarios de magia en el mundo, manifestando con fuerza las débiles e inutilizables habilidades de canalización de magia de la última generación de Squibs y descendientes de Squibs en esta nueva variante física, continuó Hermione. Pero debido a su débil capacidad de canalización, la manifestación física se limita a un solo hechizo o efecto, incluso si son hechizos o variantes de hechizos o encantamientos que nunca hemos visto inventados o descubiertos antes, similar a un ataque de magia accidental. La habitación quedó en silencio. Espera un minuto. Ron intervino. Pero hoy en día tendría que haber millones de descendientes de Skip. A cambio, obtuvieron una Hermione con rostro sombrío. Sí, Ron. Incluso si este proceso solo se limita a suficientes descendientes de Skip mágicamente sin diluir, aquellos que tienen un ancestro de Skip en las últimas 2 o 3 generaciones, habrá cientos de miles de estos casos esperando por ahí. Y hasta donde sabemos, la manifestación física también se extiende hasta su material genético. Fue un mérito de la insistencia de Hermione en explicar conceptos muggles a sus amigos de sangre pura a lo largo de los años que ninguno de los ocupantes del apartamento pareciera confundido ante las varias menciones del ADN. Entonces, lo que estás diciendo es que el mundo tal como lo conocemos va a cambiar irreversiblemente pronto? Preguntó George, antes de que una sonrisa apareciera en su rostro.
No puedo esperar a ver los resultados. Harry estuvo de acuerdo en silencio con la primera parte, pero estaba mucho menos entusiasmado con las posibles consecuencias. Ojalá no le saliera nada demasiado absurdo. Pero tenía el mal presentimiento de que el infame Suerte Potter tenía mucho más reservado para su vida. Abril de 2246. Uso ilegal de peculiaridades durante las horas pico, así como robo y asalto, gritó el hombre japonés con un disfraz del que incluso el mago más excéntrico se alejaría. Eres la encarnación del mal. En lo alto, mirando la escena en las vías del tren, escondido debajo de su antigua capa de invisibilidad, Harry frunció el ceño, preguntándose si su hechizo de traducción estaba traduciendo las cosas demasiado literalmente. Mientras el héroe profesional se preparaba para usar su habilidad, Harry sacudió la cabeza y se alejó de la cornisa, caminando sobre los tejados del distrito comercial. Sinceramente, este era un lugar terrible para aparecerse, aunque eso es lo que obtienes cuando tu instrucción mental es simplemente Ciudad Musutazu, y sin ninguna familiaridad real, la magia simplemente lo arrojó a un lugar aleatorio. A pesar de haber estado viajando durante algunos años después de despertar, este mundo todavía era bastante abrumador, y Japón estaba en un mundo propio en lo que respecta a peculiaridades y héroes. Harry realmente no estaba seguro de cómo manejar el hecho de que ser héroe ahora era un trabajo real. Ciertamente parecía más glamoroso y menos desgarrador que su época como tal. Sinceramente deseaba que despertarse después de un largo sueño fuera la única razón por la que estaba tan alejado de una época en la que la mundanidad parecía una perspectiva razonable para su vida, pero sabía que habría llegado a este punto sin la ayuda involuntaria de ese método autoinfligido de todos modos. La razón de su pensamiento. El quid de la cuestión era mantenerlo invisible entre la multitud de abajo y el helicóptero de noticias arriba. Pensar en ello simplemente como una reliquia familiar, una de las pocas piezas que pertenecen a su padre, en lugar de ignorar su verdadera identidad y el conjunto de artefactos que lo acompañan, uno en su mano y el otro colgando del extremo de un collar, fue la decisión. Lo único que le impidió pensar demasiado en su situación y cómo se enteró de todo. Probablemente puedas adivinar la fecha en que sucedió. Capítulo 02. La maldición de Samhain. 31 de octubre de 2014. Hogsmeade estaba repleto de decoraciones de Halloween. Si Harry pensaba que las cosas festivas en Hogwarts eran puramente algo que Dumbledore hizo para traer más tradiciones mugles a la escuela para beneficio de los hijos de mugles, entonces eso había sido refutado bastante rápido después de la graduación. Sorprendentemente, la tradición de que Halloween, o Samhain, si fuera culturalmente apropiado, fuera un día horrible en general, se detuvo en su mayor parte después de su graduación adecuada de Hogwarts. Sí, hubo incursiones importantes en las que resultó gravemente herido en algunas ocasiones, a pesar de ni siquiera ser un auror después de los primeros 2 años, pero la mayoría de los años el día transcurrió bastante tranquilo. Mientras se dirigía a Hogsmeade, donde sorprendentemente Aberforth Dumbledore todavía atendía el bar a su avanzada edad, tuvo la sensación, que no se perdió, de que iba a caer un centavo esta noche, una noche anormalmente fría, incluso para finales de octubre. En las tierras altas. Una capa oscura que lo protegía de la brisa fría, la sensación reconfortante de un relicario que había encontrado en la cómoda de su madre en las ruinas de Potter Cottage y temprano presionando contra su piel, y el peso de su confiable varita hoy en su mano al menos le hizo sentir alguna sensación de protección esta noche. Afortunadamente, su paseo por las frías calles de Hogsmeade terminó rápidamente y sin mucha fanfarria, el calor de un hogar y la charla de varios grupos en Hogsmeade lo golpearon a la vez cuando cruzó la puerta. Entonces a mí me llamaron para un trabajo y me di cuenta. Oye, ¿no es este el mismo lugar al que llamaron a Harry? ¿Hace 2 horas? Harry divisó fácilmente el grupo que estaba buscando, escuchando el sonido de la voz de Bill. Bueno, además del hecho de que, a pesar de las recientes renovaciones, Cabeza de Cerdo todavía era bastante cutre y no se visitaba con frecuencia, salvo aquellos a quienes no les gustaba la naturaleza ocupada de las 3 escobas. Y cuando llegué allí, me di cuenta de que Harry había de alguna manera logrado encerrarse dentro de las protecciones. Harry llegó a la mesa, afortunadamente a espaldas de Bill, y observó cómo el grupo de amigos detenía su risa colectiva al darse cuenta de quién se había acercado a ellos. Todos excepto Bill, claro está. Ni siquiera sé cómo logró hacer eso durante un trabajo estándar del propietario, se encerró fuera de su plan de barrio. Siguió deleitando, esperando que los demás se rieran de nuevo, recibiendo a cambio una tos incómoda. Hola Harry, habló lentamente Ron desde el otro lado de la mesa, con el fantasma de una sonrisa todavía en su rostro.
cara, y Harry pudo ver a Bill congelarse. Has vuelto temprano de Godric Hollow. Decidí terminar temprano, descartó Harry rápidamente, antes de moverse hacia la silla vacía. Entonces, Bill, por favor continúa contando tus divertidas historias de trabajo, dijo secamente. Después de otro instante de silencio, instantáneamente aprovechó la oportunidad para contraatacar. ¿Sabes qué? Tengo una historia divertida, dijo Harry jovialmente, viendo que todos menos Bill se inclinaban hacia adelante. Miró al hijo mayor Weasley con una sonrisa completamente inocente. Bill, ¿recuerda cuando estabas experimentando con una protección supresora de encanto portátil para Victoire hace unos años en mi casa, pero cruzaste mal las runas y en su lugar las indujiste? Eso te lo dijeron en estricta confidencialidad. Bill gritó mientras la mesa estalló en carcajadas. Harry se encogió de hombros, sonriendo. Supongo que ambos estamos siendo muy olvidadizos esta noche. Adoptó una pose pensativa. Debe ser la maldición Samhain apareciendo y haciendo lo suyo nuevamente. ¿Verdad, amigo? Bill parecía positivamente mortificado, su cabeza hundiéndose entre sus manos, y Harry recibió una fuerte palmada en la espalda de Ron por sus esfuerzos. Me alegro de tenerte, Harry, dijo cálidamente, todavía riéndose. Oye, ¿podemos tomar otra pinta aquí? Llamó a Aberforth. Harry no pudo evitar sentir una sonrisa ante las bromas amistosas que lo rodeaban. Probablemente era solo su paranoia en torno a la cita lo que lo había estado incomodando. La campana de Oxead volvió a sonar cuando Neville comenzó a hablar efusivamente de su trabajo en los invernaderos de Hogwarts. Ginny, ¿qué estás haciendo aquí? Ron gritó, indignado e interrumpiendo la historia de Neville. Esta es una noche única para hombres, continuó, luciendo bastante molesto. Ginny ignoró sus protestas, pareciendo lista para hablar y decir algo al grupo, antes de congelarse al ver a Harry. Al parecer, ella tampoco esperaba que él estuviera con sus amigos esa noche. Oye, Harry, dijo torpemente. Hola, Ginny. Fue en ese momento que esperaba que uno de sus amigos pudiera hablar. Tu barba se ve bien. Te conviene. La mano de Harry se levantó automáticamente para acariciar la suave capa de cabello negro que cubría su rostro, muy corto y muy lejos de esas cortinas que atrapan migajas que había visto en algunos magos. Según la amorosa especulación de Rita Skeeter, se había dejado barba para separarse de su padre, ya que no quería verse exactamente como una versión mayor del hombre. Y vaya, esa era una frase tan extraña de leer, que a Harry le tomó una buena hora comprender eso. Se había acostumbrado más que nada a la molestia que le generaban los escritos de Rita, pero una crisis existencial era nueva. Harry hizo una mueca, ese artículo lo había amargado un poco sobre el tema. Gracias, aunque no estoy segura de conservarlo. Cierto, respondió Ginny, encogiéndose. Ella comenzó a mirar a los otros miembros de la mesa ahora, antes de enderezarse de repente. Mira a quien encontré deambulando por Terry St. Catchpole esta noche, dijo, un poco forzada mientras caminaba hacia la entrada, donde alguien estaba estudiando distraídamente los restos rotos de carteles de años de antigüedad, apilados uno encima del otro. Ginny empujó a la figura encapuchada en la dirección correcta, haciendo varios intentos antes de que finalmente se dirigieran a su mesa. Antes de que Harry pudiera pensar demasiado en quién había encontrado exactamente Ginny, dos manos sorprendentemente delicadas salieron de la capa y levantaron la capucha de sus cabezas, revelando unos ojos plateados y brumosos y un cabello rubio que era claramente Luna. Todo el grupo coreó simultáneamente ante la llegada inesperada. La chica mujer ahora, realmente había envejecido como un buen vino, lo cual, a Luna probablemente no le importaba su apariencia de todos modos, pero a Harry ciertamente no le importaría ver a esos imbéciles intimidadores de Ravenclaw mirándola con envidia, sonrió serenamente. Como si no hubiera pasado el tiempo. Hola a todos. Los Nargle no han molestado demasiado a ninguno de ustedes mientras estuve fuera. Todos se rieron de buen humor. Incluso si ninguno de ellos creía realmente en la colección mental de Luna más que cuando estaban en Hogwarts, todos sabían que no dañaba a nadie, incluida la propia Luna. Además, servía para buenos chistes internos y palabras en clave. Por ejemplo, espera, creo que acabo de ver un /kilter significaba soy indecente, no entres todavía. No preguntes el razonamiento detrás de eso. Y había descubierto bastantes animales por descubrir en su largo viaje por el mundo, así que quién sabía. Harry se levantó, sintiéndose bastante rejuvenecido por la agradable sorpresa, y caminó hacia la recién llegada, abrazándola que sorprendió a todos. Hola Luna, es bueno verte de nuevo, dijo, todavía sonriendo mientras daba un paso atrás.
Hola, Harry Potter, dijo Luna, sonriendo también, pero casi parecía preocupada ahora. Quizás esa debería haber sido su señal, pero se había sentido demasiado felizmente sorprendido como para saludar a un viejo amigo al que no había visto en mucho tiempo. Sus ojos brumosos y permanentemente abiertos casi parecieron aclararse, escaneando su cuerpo antes, ponerse tristes. Tienes que dejar de fingir, Harry. El murmullo a su alrededor se detuvo para Harry, parpadeando ante la contundente y emocional declaración. ¿De qué estás hablando, Luna?, preguntó, bastante confundido. Él era muy consciente de las declaraciones directas y contundentes que ella podía hacer en un abrir y cerrar de ojos, o aquellas que no tenían sentido, pero nunca aquellas que parecían demostrablemente falsas. No creo que esté fingiendo nada. Quiero decir, no estaba exactamente muy feliz cuando entré al pub, pero ahora estoy bien. ¿Verdad? Los Uraxports se han anidado realmente en lo más profundo de tu mente, observó con indiferencia, con un toque de preocupación. Giró la cabeza para mirar a la mesa de amigos, que parecían igualmente desconcertados, con Ron encogiéndose de hombros exageradamente, no sé, y George haciendo discretamente un movimiento de cuco con la mano. Se giró hacia Luna, solo para notar que ella sostenía su varita, sus ojos tristes moviéndose entre su capa, su varita enfundada y el collar metido en su camisa. Antes de que pudiera reaccionar, su varita se agitó, se murmuró un incantate infinito y el mundo de Harry se volvió borroso cuando fue arrojado hacia atrás, deslizándose sobre el suelo hasta golpear la barra con un golpe. «Maldita sea, Luna. ¿Qué fue eso?», gritó, enojado y desorientado ante el repentino asalto. Se suponía que los Finite Incantatem no debían ser tan violentos. Luna, por su parte, parecía bastante arrepentida. «Lo siento, Harry». La ilusión fue muy fuerte y duradera, adaptándose constantemente. Espejismo. Harry nunca había usado una ilusión en su vida. Simplemente nunca había habido necesidad de uno, y por la forma en que había escuchado a las chicas quejarse, generalmente no eran muy prácticos para ocultar tu propio cuerpo de todos modos, incluso si las autotransfiguraciones y las pociones requerían mucho más esfuerzo y más arriesgado. Y la forma en que acababa de describirlo sonaba demasiado avanzada para alguien que ni siquiera había elegido uno. No entiendo, logró decir, sus ojos se dirigieron a sus amigos mientras sacaba su varita de su funda. Para su sorpresa cada vez mayor, los 4 Weasley más Neville estaban boquiabiertos ante su forma arrugada, haciendo todo aún más confuso. Gruñendo, Harry se levantó, ignorando el extraño color de su capa, moviéndose más allá de su rodilla mientras lo hacía. Espera, ¿por qué me siento? Amigo, creo que necesitas mirarte a ti mismo, dijo Ron inseguro, señalando la pared detrás de Harry. Observando las miradas sorprendidas de sus amigos, Harry lentamente se giró para mirar el gran espejo que colgaba detrás de la barra. Enmarcada en bronce envejecido, la única otra persona visible era una Luna afligida al fondo, con los ojos mirándolo directamente a través de la superficie reflejada. Mirando la figura envuelta en plata etérea, la forma protuberante de su varita de repente se hizo perceptible en su mano apretada. Mirándolo estaba su rostro bien afeitado, que no parecía tener más de 17 años. Luna enmarcada se acercó, con una mano apoyada en su hombro. «Lo siento mucho, Harry», escuchó vagamente a través del fuerte zumbido de su mente, la visión se centró en la marca de las reliquias de la muerte, mirándolo burlonamente desde dentro de la piedra negra con forma de diamante que descansaba sobre su pecho. Colgando en lugar del relicario del collar que estaba seguro de haber encontrado hace solo una hora. Abril de 2246. Harry suspiró cuando finalmente llegó a un área boscosa, bordeando un vecindario más suburbano, y se quitó la capucha de su cabeza, su figura volvió a brillar mientras caminaba entre los árboles. Durante su 7º año, nunca pensó mucho en el título de Maestro de la Muerte. Dumbledore ciertamente no lo hizo, incluso si, en algún momento, lo había hecho. No estaba exactamente seguro de cuándo obtuvo el título. Había sido cuando su primera snitch se abrió al final para sus labios y la piedra negra giró en la palma de su mano. Cuando se lo guardó en el bolsillo sin pensarlo 2 veces, en lugar de dejarlo caer al suelo del bosque. No le gustaba pensar en esa opción, ya que eso significaba que había una buena posibilidad de que la protección de su madre no hubiera sido lo que había hecho posible la derrota de Voldemort. O había sido en cambio cuando reclamó apropiadamente la varita de Saúco, después de atraparla en el aire cuando la vida fracturada de Voldemort finalmente fue apagada por su propia maldición asesina de rebote por segunda vez.
De cualquier manera, Maestro de la Muerte era un título que llevaba ahora, que había llevado desde la batalla de Hogwarts, incluso si su mente necesitaba un empujón externo para alcanzar a su subconsciente, y finalmente había una respuesta adecuada a lo que eso realmente significaba. Algunos días, Harry deseaba que en realidad incluyera alguna encarnación sobrenatural de la muerte charlando con él mientras tomaban té y galletas, o algo el deber jurado por el destino que le permitió atravesar el tiempo y el multiverso, o me he convertido en la muerte, destructora de mundos, se vuelve terriblemente preciso. Pero no, la teoría de Dumbledore de que los artefactos eran hechos a mano y encantados por los hermanos Peverell parecía la más cierta. Sin embargo, eso no hizo que el conjunto de artefactos fuera menos mítico. Claro, por sí solos eran instrumentos increíblemente poderosos pero imperfectos con efectos inauditos, lo que ya los hacía legendarios. Pero cuando operaban bajo la magia de un solo maestro, uno que había reclamado justamente la propiedad de los tres, luego, los tres artefactos cooperaron entre sí a través de su usuario de maneras nunca antes vistas ni escuchadas, interactuando en numerosas conexiones y sinergias increíblemente complejas y fáciles de pasar por alto que corrigieron perfectamente las pequeñas imperfecciones y amplificaron los efectos, llegando al punto en que el tres elementos se volvieron aterradoramente perfectos de una manera que requirió el uso de mayúsculas inadecuadas para transmitir adecuadamente lo que se sentía al manejarlos. La naturaleza casi sobrenatural de los tres elementos reunidos había hecho que Harry y sus viejos amigos repensaran la posibilidad de que alguna fuerza o ser de otro mundo hubiera tenido al menos algo que ver en su creación de alguna manera. La capa de invisibilidad, por ejemplo. Durante sus años en Hogwarts, la capa simplemente lo había ocultado de la vista. Todavía tenía sus propiedades inusuales. Por ejemplo, cuando lo llevaba, tampoco hacía ruido ni arrugaba la tela. No olía a nada, a pesar de tener siglos de antigüedad, y se sentía como si no estuvieras tocando nada cuando lo colocabas debajo. Nunca pareció envejecer ni rasgarse, y la magia no podía afectar la tela, pero ninguna de esas propiedades se extendía a quien estuviera debajo. La petrificación, los hechizos localizadores, un gato particularmente persistente llamado Señora Norris, nadie quería saber de dónde venía la señora. Y el ojo mágico usado por un hombre bastante pervertido que pretendía ser un auror desgastado por la batalla, todos podían notarlo debajo de él en sus ojos. Propia manera. También, de manera bastante molesta, estaba atascada con la forma de una gran alfombra ensangrentada, lo que requería que te metieras debajo de ella por completo, y sin tener en cuenta el hecho de que algunas personas eran bastante grandes y accidentalmente podían deslizar una parte de sí mismos debajo de ella. Pero ahora, nada de eso era el caso. En primer lugar, el material plateado cambió de forma como masilla en las manos de su maestro. Incluso podría tener la forma de una sudadera con capucha bastante gruesa y cómoda, cubierta con una ilusión que la hacía parecer real, exactamente como a Harry le gustaba usarla la mayor parte del tiempo hoy en día. Cuando se levantó el capó, todas sus propiedades se extendieron por completo a él también. Ni siquiera necesitaba cubrirse la cara ni preocuparse de que un brazo se saliera de su escondite, siempre y cuando todavía se pudiera considerar que llevaba puesta esa maldita cosa correctamente. Si realmente quisiera, incluso podría darle forma de reloj de pulsera moderno, pero que no funciona, y que se activaría si le quitara la corona. De todos modos, más allá de no poder ser visto, no se le podía oír, no se le podía oler, no se le podía sentir, y eso iba mucho más allá de eso. No podía ser visto por magia tampoco cuando la capucha estaba puesta, ya que los hechizos, incluso la maldición asesina, como había descubierto durante una desafortunada emboscada durante su última misión de infiltración como Auror cuando tenía 20 años, pasaba directamente a través de él. Él con la capucha puesta y las protecciones, como conjuntos de hechizos de larga duración unidos a algo material a través de runas, simplemente se sentía como el aire que rodeaban mientras caminaba a través de ellos, no como si ya hubiera alguno. Lamentablemente, eso también significaba que no podía canalizar ninguna magia para lanzar hechizos mientras estaba activo, pero ganas algo y pierdes algo. Y algunos efectos simplemente estaban ligados a él permanentemente, que era donde residía el meollo de sus problemas. Por ejemplo, Fate ya no podía verlo, como descubrió cuando un adivino al que se había acercado en un desafío cuando tenía 25 años se asustó, incapaz de leer nada a través de sus palmas o cualquier otro método. Ella intentó. Probablemente debería haber esperado que le pasara algo grave después de esos dos incidentes que mencionó, pero lo descartó como su estúpida suerte.
Ciertamente no le importaba ese aspecto, pero también significaba que cualquier situación horrible en la que se encontrara ahora era totalmente culpa suya. Pero el problema que atormentaba cada momento de su vida era el aspecto final, el que se menciona directamente en la historia de los tres hermanos. La capacidad de esconderse de la muerte. No como en el proceso real previo a la muerte. Todavía podría resultar herido, eso sí, bastante gravemente también, muy herido, aunque eso en realidad no podría matarlo más por otras razones. Y ni siquiera podría lastimarse cuando la capa se usaba correctamente, si alguien realmente apuntaba al espacio en el que estaba escondido. No, se refería a ignorar la muerte, es decir, incapaz de envejecer. Desde que se convirtió en el maestro de las tres reliquias, había dejado de envejecer, completamente, congelado en el tiempo. También era, a diferencia de lo que habían pensado antes, la razón real de su infertilidad. No tenía idea de por qué esa parte de él estaba afectada de esa manera, cuando todavía necesitaba respirar, comer y beber y podía sanar. Tal vez fue la forma en que el destino se vengaba por haber sido retirado de su vista después de todo el entretenimiento que debieron haber brindado sus años en Hogwarts. Quién sabía, tal vez todo este asunto de las peculiaridades fuera una buena broma de la propia vieja bruja, en lugar de que la magia sea magia. Ese bromista. Al llegar a un buen lugar en el pequeño bosque, Harry se agachó y siseó una serpensortía, un lecho de serpientes que surgían de la varita de Sauco. Busca en el territorio al eterno bípedo, siseó, todavía sorprendido por la forma en que el lenguaje mágico moldeó sus palabras en unas cercanas, pero no exactamente lo que se había propuesto decir, mientras las serpientes se deslizaban en todas direcciones. Por supuesto, había querido decir busquen en esta ciudad a un hombre inmortal, pero aparentemente las serpientes no lo entenderían de esa manera si se tradujera literalmente al parcel. Era un paso adelante con respecto a los encantos del traductor que se había visto obligado a utilizar durante gran parte de su estancia en Asia, que claramente no estaban destinados a manejar la traducción entre las lenguas europeas, de construcción muy diferente, y las más silábicas del mundo. Al ver desaparecer la última serpiente en la hierba, Harry suspiró y se levantó. Ahora que tenía que esperar 1 o 2 días antes de que las serpientes algo mágicas buscaran por toda la ciudad y le informaran, podía ir a explorar y disfrutar de las vistas. Volviendo a las calles, ahora completamente visibles para el público, Harry reflexionó sobre qué haría exactamente una vez que una de sus serpientes encontrara a quien estaba buscando. No es como si hubiera planeado estar presente hoy. Si las cosas no se hubieran estropeado tanto en su ausencia, todavía estaría teniendo su hermoso y eterno sueño reparador, que de todos modos ni siquiera había sido bueno. Su sueño en un viejo sofá andrajoso en un apartamento abandonado y ventoso al día siguiente lo había dejado sintiéndose más renovado. 2243. Los vibrantes ojos verdes se abrieron, haciendo una mueca ante la costra que se había formado. Lentamente, a medida que la vista del techo de mampostería agrietado y verdemente iluminado se enfocó, la figura que antes dormía gimió, moviéndose para sentarse en el costado de la superficie de piedra, haciendo una mueca de dolor por la forma en que su cuerpo dolía por la superficie áspera y frotándose con fuerza. Cabeza por los dolores. Tal vez deberían haber pensado en la ergonomía de la piedra plana, pero no habían pensado mucho en despertarse después, hicieron una pausa, su mente finalmente se recuperó lo suficiente como para pensar en las implicaciones de estar despierto. Maldita sea, maldición, maldita. Eso debería haber funcionado. Harry Potter aulló, el ruido áspero y desesperado resonó en la pequeña habitación. Su puño crujió dolorosamente cuando golpeó la piedra junto a él, toses fuertes por el desuso atormentaron su cuerpo. Con respiración agitada, se puso de pie y comenzó a pasear por su lugar de descanso. Está bien, cálmate, Harry. Primero tengo que descubrir qué salió mal. Y luego encontrarás una solución y volverás a recostarte en paz en poco tiempo. Murmuró, sin importarle si alguien podía oír lo loco que sonaba. No hay tiempo para llorar, no hay tiempo para rabiar, no hay tiempo para preocuparse. Póngase manos a la obra y, con suerte, no habrá necesidad de prestar atención a ninguna de esas cosas. Dado que nadie había encontrado el camino hasta aquí para despertarlo, debe haber habido algún tipo de falla con la corriente de aire. Afortunadamente, también significaba que no había nada lo suficientemente drástico como para justificar su ayuda, o de lo contrario Fawkes habría informado a alguien de su existencia, lo habría quemado cerca y le habría contado el secreto del Fidelius.
Ciertamente no era tan engreído como para pensar en sí mismo como una última opción, pero pensó que alguien con las reliquias de la muerte, y todo lo que eso implicaba, tenía buenas posibilidades de hacer un trabajo decente. Hablando de, Harry convocó sus gafas sin varita, uno de los pocos hechizos sin varita que realmente dominaba, y las movió a un lado mientras se las ponía, activando los encantamientos de visión de protecciones. Sí, el Fidelius todavía estaba allí, pero, bastante débil y parpadeante. En realidad, los encantamientos en sus gafas tampoco eran tan fuertes como recordaba, aunque ahora estaban empezando a volverse más estables. También había algo más, un sentimiento inherente de incorrección, que sentía que debería saber, pero no lo hizo. Con el ceño fruncido, Harry se dio cuenta de que tenía que salir de su pequeña sección fiel de la cámara y subir para ver qué estaba pasando. Había aprendido mucho en sus viajes anteriores, pero todavía no era un Hermione. Necesitaría ayuda externa para descubrir qué había salido mal. Quizás fue simplemente su inmortalidad lo que arruinó las cosas. Con el ceño fruncido, Harry entró en el baño de Myrtle, y luego su ceño se intensificó 100 veces. Se había olvidado de invocar la capa, ponérsela y activarla en su estado todavía aturdido. No debería haber podido aparecerse así en Hogwarts. ¿Y dónde estaba Myrtle? ¿No debería haberlo estado acosando ya? Volvió a encender la mira y se quedó inmóvil, antes de caer de rodillas con un sollozo. El vibrante e intrincado complejo de un conjunto de protecciones de 1000 años de antigüedad que lo habrían dejado ciego durante una hora al verlos, y por qué había desactivado el encantamiento en primer lugar, se había convertido en un oscuro y seco, hasta cáscara. Un caparazón muerto, inútil y sin magia que permaneció en un frágil recuerdo de su forma original porque simplemente no lo habían golpeado con suficiente fuerza todavía. Aturdido, Harry se levantó del suelo de baldosas y salió del baño del segundo piso. Como no encontró ni un solo fantasma, su mente comenzó a divagar y finalmente se dio cuenta de la sensación desagradable. Ni siquiera supo realmente que siempre lo había sentido hasta que desapareció, pero las ondas y distorsiones de la magia activa que se estaba usando, una sensación en sus entrañas que era imposible de describir con palabras, desapareció, incluso las más débiles perturbaciones de la magia que fueron arrojados a cientos de millas de distancia estaban ausentes. Lo único que podía sentir era el débil y pasivo flujo de magia que atravesaba lentamente el planeta, lo que mantenía la vida en la Tierra y el movimiento de las almas en movimiento. Era como mirar un charco de agua después de regresar por la mañana. Completamente plano, absolutamente aburrido, nada en absoluto, provocando la inquietante sensación de que algo andaba mal al verlo. Entró al gran salón, los arcos que sostenían el techo eran claramente visibles, incluso un poco del cielo visible a través de una parte colapsada de la estructura. Eran los aspectos aparentemente permanentes y autosuficientes de la magia: encantamientos, protecciones, artefactos, maldiciones, pociones, fantasmas, todos requerían interacción activa con la magia, en algún lugar cercano para continuar. Fue por eso que el borrador, una comprensión aterradora lo golpeó. Nadie estaba usando magia cerca de él, en toda la Gran Bretaña mágica. Nada. ¿Cuánto tiempo había estado dormido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le esperaba ahí fuera? Harry tragó saliva y se detuvo frente a la gárgola que custodiaba la oficina del director. ¿Puedo pasar?, preguntó con cautela. Ante la sensación instintiva de muerte dentro de la estatua, Harry hizo a un lado el pensamiento y entró en la oficina. Al instante, la visión de cientos de ojos muertos de retratos inmóviles y desconchados mirando hacia adelante en el espacio vacío provocó que un escalofrío recorriera su columna. Las ondas de su desaparición abajo llegaron a la oficina, extremadamente obvias cuando nada más las distorsionaba, y por un momento vio los ojos distraídos animarse, solo por una fracción de segundo, antes de morir nuevamente. El viejo y vacío puesto de pájaros en la esquina le dijo que Fawkes, su única opción posible como compañero, se había mudado a quién sabe dónde. Harry no podía culpar al pájaro eterno. ¿Por qué algo mágico querría permanecer en un lugar tan silencioso y muerto como este? Podría quedarse aquí, como un animal que sin duda dependía de algún tipo de magia para su día de la ardiente. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se habían detenido todos los magos y brujas? ¿Desaparecido? ¿Jodido? ¿Realmente podrían haber ido tan mal las cosas cuando él no estuvo presente? Las cosas habían empezado a mejorar, la última vez que lo había comprobado. Por eso se sintió cómodo siguiendo adelante con su plan en primer lugar. Eso, y el hecho de que, sacudiendo la cabeza, los ojos de Harry recorrieron la polvorienta oficina.
Claramente los elfos domésticos también se habían ido, el bosque prohibido ya no era tan prohibido tampoco. Sus ojos se posaron en una vitrina, colgada en la pared detrás de la silla con forma de trono, y en el objeto que contenía, exactamente donde esperaba que el director en aquel entonces lo guardara cuando se lo entregara. Harry caminó hacia él, mirando el sombrero de mago marrón medio podrido y con parches que probablemente ni siquiera podría hablar si aún pudiera, y desapareció el cristal, agarrando el objeto por el mango. Experimentalmente blandió la espada por su empuñadura con incrustaciones de rubíes, sintiendo su peso familiar moverse en su mano. Con un pensamiento, agitó la funda atada a su muñeca, antes de recordar que le había dado su varita Ollie a Fawkes para que la guardara. ¿Fawkes? Bueno, lo mantenían a salvo, eso es seguro, pollo rubicundo y ardiente. Sin pensarlo, las 3 reliquias acudieron a su llamada, como 3 mascotas que se dan cuenta de que su dueño había llegado después de unas largas vacaciones, apareciendo sobre sus hombros, colgando de su cuello con una cadena y sostenidos en su palma respectivamente. Conjuró una funda para la espada de Gryffindor y una correa decente para el hombro, echó un último vistazo a la desierta oficina del director y desapareció, la estructura de antiguas barreras muertas desmoronándose, perdiendo su forma apenas unida y disipándose en el éter mientras él pasaba.